Y ahí de a poquitito, con estas sonrisas de inicio, vamos a ir viendo que estamos definitivamente en vivo, en esta nueva conversación sobre apego, con profesionales del tema y profesionales nuevas que nos están Eso iba acompañando. a decir yo. Imagínate, estamos hoy para un programa muy especial porque Mm, está nuevamente reorganizado y la nueva estructura de Ya México. Aquí están sus representantes, quienes han venido trabajando ya desde hace un tiempo, pero hoy por primera vez están acá presentes para toda la comunidad de Yan y han creado mucha expectativa. Realmente, desde que salió la publicidad, muchas de las otras miembros y representantes de Yan a nivel internacional han estado muy al pendiente de este programa. Totalmente, porque es un programa que siempre alentamos, ¿no? A todos los miembros de los diferentes CIAN alrededor del mundo, estas instituciones que tienen que ver con la difusión de la teoría del apego, a participar de este programa. Y si te parece que estamos muy sobre la hora, empezando, vamos a contarles un poco este programa número 87, Zuleima. Así es. ¿De qué se trata? Se trata de desarrollo del apego y la sensibilidad parental. Nuestras invitadas de hoy son expertas en todo este tema de lo perinatal, de la psicología clínica, de la teoría del apego. Entonces, me gustaría, Laura, presentarte y que las personas pudieran saber que la doctora Laura Jiménez Aquino, ella es médico especialista en psiquiatría y cuenta con una alta especialidad en psicoterapia por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, además de una formación que incluye estudios en psiquiatría perinatal por el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, una maestría en terapia familiar sistémica por el Instituto Crisol y un diplomado en terapia cognitivo-conductual por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el año 2021 se desempeña como médica especialista adscrita al Departamento de Neurociencias del Instituto Nacional de Perinatología y desde julio de 2022 es coordinadora de psicología y psiquiatría de esa institución. Además, en el ámbito académico es profesora titular de la asignatura Introducción a la Salud Mental en la Universidad Nacional Autónoma de México desde el 2023 y en el 2024 ella también pasó a ser profesora titular del posgrado de alta especialidad en psiquiatría perinatal de la UNAM. Además, ha sido vocal del capítulo Ciudad de México de la Asociación Psiquiatría Mexicana durante los bienios 2023, 2024, 2024, 2025 y actualmente la coordinadora de este capítulo para el bienio 2026-2027. Además, coautora de artículos científicos, capítulos de libros, además asesora de tesis y una trayectoria bastante amplia en la práctica clínica, la docencia y la investigación. Además, es una mujer cofundadora del Instituto Latinoamericano de Salud Perinatal y de la Mujer. Mejor dicho, doctora Laura, tenemos aquí trayectoria para largo y mucho que aportar probablemente a la comunidad de IAM. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación y por la presentación. Y pues bueno, pensamos en hablar de este tema, primero tomando en cuenta que hay expertos, pero también hay público en general, ¿no? Escuchándonos acerca de esto. Y entonces, pues el tema que construimos es el desarrollo del apego y la sensibilidad parental. Y pues vamos a empezar como esta plática hablando de justo cómo se desarrolla el apego, ¿no? Y a veces cuando escuchamos esta palabra pensamos o muchas personas piensan que el apego significa amor, ¿no? Cercanía, cariño, ¿no? Que solamente abarca eso y hasta lo usamos un poco de manera indistinta en la construcción de nuestras relaciones, ¿no? Tengo una relación con apego tal, ¿no? Se ha vuelto como muy común. Sin embargo, pues desde la teoría del apego se habla de algo mucho más específico, ¿no? El apego nace de una función biológica fundamental en la cual un ser busca protección y seguridad cuando nos sentimos pues vulnerados o amenazados, ¿no? Hay teorías o la teoría del apego que nos dice que todos los seres humanos nacemos con esta predisposición a buscar proximidad a ciertas figuras protectoras, ¿no? O sea, eso puede ser habitualmente nuestra madre, nuestro padre, pero pueden ser otras personas que cumplan con esa función de ser una figura que nos protege, ¿no?
Y desde este sentido, el apego es un sistema que tiene una perspectiva evolutiva, o sea, que se dio o nació de la necesidad de los seres humanos a poder sobrevivir, ¿no? ¿Por qué? Porque nacemos de una manera profundamente dependiente en la que no nos podemos hacer cargo ni alimentarnos solos, ni si estamos en peligro desplazarnos porque no nos podemos mover, ¿no? Y eso en un sentido como muy muy de biológico, pero también trasladado a nuestra actualidad no podemos tampoco hacernos cargo completamente de nuestros estados emocionales, ¿no? Necesitamos de otro en un inicio para poder hacerlo. Entonces, pues cuando un bebé experimenta alguna sensación como hambre, frío, dolor, miedo, ¿no? Separación, pues aparecen ciertas conductas que buscan o que tienen la función de acercar al cuidador, ¿no? Estas conductas pues pueden ser como llorar, buscar, ¿no? Agarrar, aferrarse, llamar de cierta forma, ¿no? Mirar a esta figura que es su cuidador para que active este sistema de cuidado. Y pues el bebé nace con estas funciones o con este sistema de apego para que pueda hacer que su cuidador pues lo pueda voltear a ver y lo pueda poner a salvo, ¿no? Pero a la relación del apego con una persona se va construyendo a través de todas las experiencias que vamos como construyendo a lo largo de la vida, pero al principio de la vida son experiencias que nos van dejando como una marca, ¿no? Los bebitos empiezan a responder de manera diferente a las personas. Empiezan a reconocer voces, olores, rostros, empiezan a reconocer cómo se dirige, ¿no? Alguien hacia ellos, en qué tono les habla, los olores, y empiezan así a reconocer a esas personas que les brindan este cuidado. Y esto hace que vayan teniendo también una preferencia más clara por determinadas figuras, ¿no? El clásico de es que nació y todo el mundo lo podía cargar, ¿no? Y el bebé no hacía nada, no lloraba, ¿no? Y era súper social, ¿no? Y va creciendo y ya no quiere o ya no les resulta tan cómodo que alguien más lo cargue, ¿no? Y empezamos a escuchar estas cosas que nos dicen a las mamás, ¿no? Es que ya lo hiciste dependiente, ¿no? Ya lo embrasilaste, ya no quiere a alguien más. Y no es eso, es realmente que este bebé pues empieza a tener una diferenciación y a mostrar preferencias por determinadas figuras, ¿no? Esto ocurre aproximadamente porque pues no somos así de máquinas, ¿no? A los 6 meses un día, sino tenemos un desarrollo, pero suele ocurrir en la segunda mitad del primer año, en la que empezamos a observar estas conductas mucho más organizadas, ¿no? O sea, buscar de forma activa la proximidad con su figura de apego, a protestar ante determinadas separaciones, ¿no? Esto de que ya no se deja cargar por todos, ya no se deja llevar por todos, ¿no? Y busca el consuelo activo de esa figura, ¿no? O sea, de esa figura esa persona que está funcionando como esa figura, ¿no? Es que solo se calma contigo, por ejemplo, ¿no? Y a veces eso pues es malentendido y juzgado cuando no se sabe porque podemos escuchar esto de que el bebé ya se volvió dependiente, ¿no? De su mamá cuando es algo completamente pues natural. Entonces, pues el apego se desarrolla dentro de una relación, ¿no? Los bebés van respondiendo a una pregunta implícita como cuando necesito de alguien, esa persona va a estar disponible o no. No es algo que se preguntan de manera consciente, sino es algo que van contestando con el día a día, con la experiencia, ¿no? Pues van interiorizando cuando lloran y alguien viene, cuando tienen miedo y buscan a mamá y mamá o papá o tía, o sea, quien sea esa figura, los carga, ¿no? Y les da esa seguridad. Cuando se sienten alterados de alguna
cosa de alguna situación y los vuelven a consolar, ¿no? Cuando puede ver que puede explorar y regresar sin ningún problema, ¿no? Que está aprendiendo qué hacer. Y estas interacciones van organizando la expectativa acerca de las relaciones, ¿no? Bowlby le llamó a estas expectativas las representaciones de modelos operativos internos. Yo cuando trato de explicárselo como a pacientes, por ejemplo, a personas, se los digo, es como esa voz interna que se va creando, ¿no? En la mente, que no tenemos tal vez como muy consciente, ¿no? Pero dicho de una manera muy sencilla, son estas expectativas que vamos construyendo acerca de nosotros mismos y los demás, ¿no? O sea, ¿qué espero de este mundo que me rodea? ¿Qué puedo esperar cuando necesito ayuda? ¿Qué puedo esperar cuando expreso mis necesidades? ¿No? ¿Cómo va a ser esa contestación? ¿Será que las demás personas, el mundo estará disponible cuando lo necesito? O, dicho de algo como mucho más interno, ¿seré alguien digno de recibir esos cuidados? ¿No? Esas preguntas se van desarrollando desde entonces. Se desarrollan y se construyen desde muy temprano y se continúan desarrollando a lo largo de la vida. De ahí nada más voy a tocar otro como que tema importante para darle paso a Mariana, sobre la base segura y el refugio seguro, ¿no? Porque son conceptos fundamentales que nos ayudan a entender cómo es que funcionamos en este sistema de apego, ¿no? Entonces, cuando un niño se siente o se sabe suficientemente seguro, es un niño que puede explorar, ¿no? O sea, puede alejarse hasta cierto punto del cuidador, interesarse por su entorno, por las cosas y por las personas, descubrir ese entorno y aprender, pero cuando algo lo asusta o lo inquieta, el sistema de apego se activa nuevamente y vuelve a buscar esta proximidad, ¿no? Y esa proximidad es cuando recurre al cuidador, que funciona como un refugio seguro. En esa interacción, el niño, al hacer esto, recibe una protección, consuelo y lo regula también emocionalmente y recupera esa sensación de seguridad para poder volver a explorar, ¿no? Entonces, a veces el objetivo del apego podría malentenderse como que entonces un niño apegado es un niño que no puede explorar, ¿no? O que se siente inseguro y entonces por eso es que está muy apegado, y pues no, al contrario. El objetivo del sistema de apego es justo darle esa seguridad a este niño para que pueda facilitar la exploración y la autonomía, pero de manera progresiva, ¿no? Entonces, es como pensar o decir que estos niños pueden salir a conocer el mundo porque saben que existe un lugar seguro al que pueden regresar, ¿no? Que ahí está. Muchas gracias, Laura, Sí, ¿ibas a por decir esta algo, Anita? presentación. Sí, por Sí, esta presentación, esta primera parte, Laura, creo que fue muy completa, es muy interesante, ¿no? Y también hablar de estos modismos o estos conceptos que existen a nivel popular cuando hablamos de apegados. Es decir, apegados en realidad no tiene que ver con la teoría del apego, ¿no? Cuando se habla de apegados tiene que ver con otras cosas, ¿no? Como cuando se habla en el budismo de no apegarse a las cosas, lamentablemente se usa la misma palabra, pero cuando hablamos de attachment no tiene que ver con esa función del apego, ¿no? El apego es un vínculo. Yo voy a mostrar solamente una manito, miren, esto es apego, este es un vínculo. Estoy acá con mi madre, que vine acá a generar esta conversación, así que muy contenta que esté acá al lado mío. Interesante cuando hablamos de base segura, interesante todo lo que planteaste, Laura, vamos a seguir desarrollándolo, pero entender el apego entonces como este vínculo y simplemente acotar, ¿no? Cuando hablamos de estos modelos operativos internos, que sería como este guión, que a veces es difícil de poder bajarlo, pero es este guión con el cual nos miramos y miramos al mundo,
que está formado por estas interacciones, no solo las explícitas, sino también las implícitas, ¿no? Y que de alguna manera nos van a mostrar un poco el foco de qué tipo de vínculo vamos a generar en el futuro. Por eso es tan importante el trabajo, para poder de alguna manera superar ciertas historias que tienen que ver con vínculos que a lo mejor no fueron funcionales, ¿no? Y eso seguramente lo vamos a seguir desarrollando a lo largo de este encuentro. Voy a pasar, muchísimas gracias Laura, vamos a pasar a presentar entonces a la doctora Mariana Berlanga Zamarrón. Ella es médica psiquiatra, está formada en el Tecnológico de Monterrey, también en México, y cuenta con más de 15 años de experiencia en la atención clínica de pacientes psiquiátricos, tanto en contextos institucionales como también en la práctica privada. Su trayectoria académica incluye un doctorado en psicoterapia por la Asociación Psicoanalítica Mexicana y formación en psicoanálisis contemporáneo. Además, Mariana cuenta con muchísima formación especializada, básicamente, en todo lo que tiene que ver con lo perinatal, con modelos, con modelos psicoterapéuticos, digo bien, basados en la evidencia, como el DBT, que es la terapia dialéctica conductual, tiene un vasto currículum. Vamos a tratar de marcar lo más importante. También tiene formación en todo lo que tiene que ver con la terapia enfocada en la transferencia, TFP, que son todas terapias de tercera ola, así es como las llamamos. Posee formación específica para el abordaje clínico del trauma, tan importante, ¿no? Cuando hablamos de apego y cuando hablamos de apegos a lo mejor desorganizados. Su preparación comprende programas internacionales como el Minding the Baby, Circle of Security, terapia basada en la mentalización aplicada a la parentalidad. Ha trabajado en el Instituto Nacional de Perinatología, donde participó en la implementación de un programa de salud perinatal que integra los aportes de la terapia dialéctica conductual y la terapia basada en la mentalización. Actualmente es profesora en el posgrado de alta especialidad en psiquiatría perinatal del Instituto Nacional de Perinatología y participa activamente en procesos de formación académica en diferentes y diversas instituciones. Vamos a contarles que Mariana es miembro activa en sus redes, pero miembro principalmente en lo que es IAN UK, el International Attachment Network del Reino Unido, y el trabajo mantiene como ejes centrales entonces la teoría del apego, la mentalización, necesariamente ligada a lo que tiene que ver con el apego, y la aplicación en la práctica clínica, en la población básicamente perinatal. Así que después de este vasto currículum, nos gustaría escucharte, Mariana, para entender un poco cómo ves vos esto de la sensibilidad, del apego, para quienes nos están escuchando. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación, sobre todo porque pues estamos manejando temas tan interesantes para la crianza como pues es justamente el abordaje desde la teoría del apego y que efectivamente está muy asociada con la mentalización o lo que nosotros llamamos funcionamiento reflexivo parental. Entonces, cuando iba a empezar con este tema de sensibilidad materna, me decía, bueno, ¿cómo explicarlo? Ya que es un término que fue acuñado para la investigación, básicamente. Dentro de la teoría del apego, ahorita Laura mencionó pues, al psicoanalista Bowlby, que pues, es básicamente padre de la teoría del apego. Y pues bueno, dentro de toda esa investigación que se hizo después para aterrizarlo, pues también tenemos a alguien muy importante para nosotros que es Mary Ainsworth, ¿no? Y ella, pues bueno, hizo cierto tipo de experimentación en laboratorio y de alguna manera quería como medir o sea, qué tanto alguien puede tener como una mejor crianza, por así decirlo, o digo, sin ser así como un adjetivo ahí de discriminatorio, pero sí como, bueno, cómo se puede medir, ¿no? La crianza hasta cierto punto. Y bueno, ahí se acuñó el término de sensibilidad materna, ¿sí? O sea, que la calidad de la crianza, o sea, cómo podemos establecer una calidad de la crianza, ¿no? Y entonces, más que la cantidad del cuidado materno, o sea, que haya una disponibilidad física, como lo que ahorita decían de piel con piel, hablan más como de qué, o sea,
cuál es esta matiz del cuidado en donde tiene que ver con estas señales que de alguna manera se traducen en la necesidad de nuestros bebés y la manera en cómo nosotros podemos reaccionar a estas señales, ¿no? Entonces, ahí fue donde se hizo toda esta investigación justamente como para poder ver, bueno, ¿qué hace alguien tener un apego seguro o una base segura? Ajá. Entonces, cuando ahorita hablaba muy bonito Laura sobre esta cuestión de, bueno, cuando un niño, un bebé en los primeros 3 años de vida, pues se acerca o se aleja dependiendo como de esta curiosidad o esta seguridad que le va proporcionando la mamá o el cuidador clave o primario, ¿no? Pues a veces puede ser alguien adoptivo o muy cercano, no necesariamente es mamá o papá. Entonces veíamos estos conceptos de, bueno, qué tanto podemos sostener, qué tanto podemos contener y qué tanto podemos proteger, y entonces qué tanto nosotros podemos leer estas señales sin que exista cierto ruido mental desde nuestras perspectivas como mamá, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las señales? O sea, que ¿cómo puedo yo ser una mamá altamente sensible? O sea, ¿tengo que ser una madre perfecta o suficientemente buena, ¿no? Que era un término que, bueno, Winnicott le gustaba utilizar, ¿no? O sea, ¿qué tanto se necesita para mí ser una madre suficientemente buena y poder leer estas señales? Estas señales, pues vienen de nuestra intuición, ¿sí? O sea, hay todo un sistema de neuronas a nivel cerebral, el sistema de neuronas espejo, que de alguna manera, por conductas de imitación, o sea, nosotros empezamos como a responder a cuestiones tan básicas como el hambre, como el dolor, como el frío que puedan tener nuestros bebés, y bueno, que se comunican a través del llanto. A veces cuando hablo con algunas pacientes identifican muy bien, este llanto es porque tienen hambre, este llanto es porque es que tiene frío, tiene coliquito, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotras empezamos a identificar estas señales tan finas que a lo mejor otras personas por fuera diríamos, bueno, no las identifico tanto, pero porque están constantemente ahí y porque tienen en mente a su bebé? Eso es muy importante, tener mente en mente, cómo nos conectamos, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, entonces es solo lo que se ve, lo que decían ahorita, ¿no? Lo explícito, lo que se ve, pero también es lo que no se ve, ¿no? Y ahí es donde viene esta parte como de cómo la mamá, el cerebro de la mamá se va modificando a todo durante el embarazo para poder tener una respuesta de las necesidades del bebé, porque se hace un cerebro muy, muy especializado y de cierta manera, aparte que se especializa para identificar estas señales, nos da una satisfacción de recompensa, ¿no? O sea, se nos activan ciertos sistemas en nuestro cerebro, dopamina, oxitocina, etcétera, como para poder sentirnos también con esta alegría, o sea, una alegría inmensa, por poder entender o comunicarnos con nuestro bebé, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cómo interpretamos, o sea, todas estas señales, ¿sí? Entonces, aquí es como, bueno, ¿hasta qué punto, cómo interpretamos, de hasta qué punto nosotros podemos tomar la perspectiva de nuestro bebé? Eso es importante, cómo lo percibimos también y cómo podemos de alguna manera responder de una forma apropiada. Y creo que tiene que ver mucho también como nosotros, me gusta este término como de brújula emocional, ¿no? Para que nosotros podamos estar para nuestros bebés, también nosotros estamos, o necesitamos estar para nosotras mismas. O sea, nosotros tenemos que regular de alguna forma a nosotras mismas. Algunas colegas decían, sí, es muy fácil hablar sobre eso, pero pues, ¿qué tal si yo no he dormido? ¿Qué tal si yo tuve un mal día, etcétera, ¿no? Entonces es como esta parte de notar en nosotros mismas, a veces cuando hay estas micro rupturas, por así decirlo, porque no podemos estar ante estas señales, ¿no? Por alguna cuestión, nos vemos una preocupación económica, tenemos que ir a trabajar, ahorita como mamás, que pues, no solo eres mamá, también tienes que ir al trabajo, tienes que ir a la guardería a veces, etcétera. Entonces todo esto pues nos genera cierto nivel de estrés y a veces ahí se generan estas pequeñas desconexiones, ¿verdad? A medida que pues bueno, vemos nosotros esta respuesta que tiene nuestro bebé y bueno, la idea es como volvernos a conectar, ¿no? Entonces por un lado es como bueno, ¿hasta qué punto podemos notar en nosotros esta desconexión, volvernos a conectar? ¿Hasta qué punto, o sea, estar desde la perspectiva de nuestro bebé y de sus necesidades? Yo también tengo mis necesidades
necesidades, ¿no? Y pues, es algo que también nos tenemos que reconocer, pero también que nuestro bebé es alguien aparte de nosotros. Por eso Laura hablaba mucho de la autonomía, o sea, hasta qué punto yo puedo identificar las necesidades, como dicen, los estados internos, las emociones, los enojos de mi bebé, y hasta qué punto son mis propios enojos, ¿no? Y que de alguna manera estoy viéndolo como si fueran de mi bebé. Entonces, el tener esta sensibilidad implica en poder reconocer no solo, o sea, mis propios emociones, sentimientos, pensamientos y deseos, sino también que yo pueda identificar los de mi bebé. Me va a decir, ¿cómo? Pues el bebé es una mente en blanco, como decía Elon Musk, que a mí no se me puede olvidar de a mí, preséntenme mi bebé cuando tenga 2 años de edad, ¿eh? O 3 años de edad, ¿no? Una cuestión así como esta parte de mientras no se puede comunicar, entonces yo no sé cómo me puedo comunicar. O sea, como si no hubiera esta parte biológica mediada por hormonas, neurotransmisores, que de una forma innata se puede dar. Entonces, a veces lo podemos ver como, bueno, es que yo necesito tener mayor control en los horarios, o necesito tener mayor control como mamá en esto, en lo otro. Entonces, ahí, ¿qué tanto respondemos a nuestras propias necesidades, a nuestras propias angustias y no tanto a lo que bebé necesita, ¿no? O sea, esta parte más bien como, pues a lo mejor tan estructurada la estoy necesitando yo o la está necesitando mi bebé. O sea, realmente, esos son los cuestionamientos que vamos haciéndonos porque de alguna manera es como mediante mis necesidades y las del otro. Y la verdad, en estos momentos, como decía Laura, pues son las necesidades del bebé las que son las más importantes, ¿no? Entonces, de una forma importante es qué tan accesibles estamos, por ejemplo, para nuestros bebés, por un lado, y por otro lado, qué tanto nuestro bebé tiene su propio temperamento, ¿sí? Entonces, también es importante entender que tiene también sus reacciones emocionales, que también van a ser diferentes a las mías, ¿verdad? A lo mejor llora más porque pues tiene su propia forma de ser, lo vemos en los distintos hijos, ¿no? Que vamos teniendo y que, bueno, necesitan como también un trato más, por así decirlo, pues más individualizado en ese aspecto, ¿no? Eso es por un lado y bueno, por otro lado, entonces, aquí lo importante es que tanto podemos leer sus necesidades a través de las emociones, a través de lo que pueden estar pensando. A lo mejor dicen, sí, un niño chiquito, pues, ¿qué puede estar pensando? ¿No? Aunque, o sea, aunque nosotros creamos eso, nos comunican algo. Nosotros les comunicamos algo, los ayudamos a regularse a través de lo que nosotros vamos comunicando y ellos también van formando su aparato, por así decirlo, psíquico interno, ¿no? Entonces nosotros somos de alguna forma, servimos como un modelo, pero un modelo de regulación. Ajá, entonces ustedes me dicen, bueno, sensibilidad materna es cómo yo sirvo también como un modelo para poder regular y moldear estas respuestas emocionales de mis bebés que a lo mejor están siendo más intensas, ¿no? Y de cómo yo con mis señales del tono de voz, el verlo, la manera en cómo lo toco, la frecuencia con lo que lo foco, esta sintonía que yo voy generando en mi bebé, de alguna manera lo va a ayudar a regularse, ¿no? Recuerden que podemos tener rupturas en esos momentos. Yo puedo estar cansada y a lo mejor no responder de esa manera, pero aquí lo importante es la reparación, ¿no? O sea, siempre como mamá estar pendiente de la reparación. ¿Ok? Sí, no sé si. Gracias, Mariana. Sí, nos Ujú, queda claro que la sensibilidad parental no necesariamente es una entrega de afecto, ¿verdad? Es una entrega de un compromiso y ujú, de poder comprender esa vulnerabilidad y esas necesidades que tiene cada niño y esa intersubjetividad que hace que frente a una mamá que tiene 3 bebés tenga que tener un espacio con cada uno para poder comprenderlo. Y también para los papitos que tú los mencionaste y mencionaste un gran padre, el padre de la teoría del apego. Eso también es para que algunos hombres que nos están escuchando también puedan ujú. comprender que sí pueden desarrollar sensibilidad parental. Bueno, voy a continuar en la presentación con la doctora Valeria Sánchez Plasencia. Ella es psicóloga clínica egresada de la Universidad de las Américas y cuenta con una maestría en psicoterapia psicoanalítica. Su trayectoria académica incluye formación en teoría del apego por la International Attachment Network de Young UK y en terapia dialéctica conductual de la DBT. Además, toda esta formación con énfasis en el manejo de riesgo suicida y del estrés postraumático complejo avalado por el Behavioral
Tech Institute. Además, cuenta con un postítulo de especialización en trauma complejo basado en el modelo de apego y complejidad. Además, tiene estudios de posgrado en neuropsicología y formación en terapia basada en mentalización. Su experiencia clínica se ha centrado especialmente en la infertilidad y la salud mental perinatal, así como en el abordaje de los aspectos psicoemocionales relacionados con la gestación y el parto. Yo creo que me quedé en lo de la infertilidad, salud mental y perinatal y dije, wow, qué interesante. Y bueno, y estos aspectos psicoemocionales relacionados con la gestación y el parto. Además es profesora adjunta del posgrado de alta especialidad en psiquiatría perinatal, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es responsable del programa de salud mental perinatal para pacientes con trastornos mentales en el Instituto Nacional de Perinatología. Asimismo, autora del programa de atención en salud mental perinatal del INPER, y su trayectoria integra la práctica, la docencia, el desarrollo de programas especializados para el cuidado de la salud mental de las mujeres y además es la cofundadora del Instituto Latinoamericano de Salud Mental Perinatal y de la Mujer, ILSAN PEN, mejor dicho, doctora Valeria Sánchez Plasencia, un honor tenerla por acá. Y de todo esto tenemos que hablar más adelante. Yo creo que nos tenemos que volver a reunir para hablar de psicología perinatal. Adelante, la Muchas escuchamos. gracias, Zuleima. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí. Y después de esta presentación que hizo Laura y que hizo Mariana, me gustaría como que intentáramos voltear un poquito la mirada a la mamá, ¿no? Y la pregunta como que central de lo que quiero platicarles el día de hoy es qué ocurre con nuestro propio sistema de apego cuando de ser solo hijas nos tenemos que convertir en una figura de apego para alguien más, ¿no? O sea, ¿cómo se da esta transformación? Porque sí se activa como todo el sistema de cuidado, pero ¿qué pasa cuando de pronto en la manera en que me vinculo con mi entorno no he tenido esa seguridad? Em, Nos preguntamos cómo se construye su apego y qué necesita de sus cuidadores, pero debemos responder como a la seguridad. Aquí quisiera cambiar un momento la dirección a la mirada y preguntarnos un poco qué es lo que está ocurriendo con la madre mientras el bebé está necesitando de este cuidado. Cuando nace un bebé, no solamente comienza a construirse una nueva relación, sino que también se puede activar bajo ciertas circunstancias la propia historia de apego de la mujer. Y durante el embarazo, pues sabemos que ocurren muchas transformaciones, tanto biológicas como psicológicas. La mujer comienza a imaginarse como madre, empieza a representar mentalmente a su bebé, piensa en cómo será, en cómo quiere cuidarlo, en qué clase de madre quiere ser. Y muchas veces también, la mayoría de las veces, también comienza a pensar cómo fue cuidada ella y en cómo fueron reaccionando sus propias figuras. Puede recordar a su madre, a su padre, su infancia y las expectativas de protección que tuvo y también las que no tuvo. Esto no necesariamente ocurre de manera consciente, sino que a veces aparece con recuerdos, con sueños, con miedo, muchas veces con una necesidad intensa de tener cerca a determinadas personas, con conflictos de pronto con su propia madre, con mucho miedo al abandono o simplemente como con una sensación difícil de explicar, ¿no? Es muy común escuchar de muchas madres que ahora que va a ser madre está pensando muchísimo en su propia infancia y en su propia historia. Y pues tiene mucho sentido. Volví plantea que el sistema de apego adquiere una especial relevancia cuando experimentamos amenaza, miedo, enfermedad, dolor, separación o vulnerabilidad. Y si nos ponemos a pensar en cómo se transita la maternidad, en todo lo que implica esta transición a la maternidad, hay que tener presente que el cuerpo cambia, que existe mucha incertidumbre, ¿no? Que aparecen muchos estudios, la ecografía, los estudios estructurales que van dando eh, entre miedo y seguridad al escuchar los resultados, que puede existir miedo en torno a la salud del bebé, miedo al parto, dolor, ¿no? Sobre todo se empieza a complicar un poco cuando hay hospitalización, cuando el bebé se queda internado, cuando hay un evento que puede llegar a ser traumático en el momento del nacimiento. Y implica también, o sea, por la misma maternidad y la recuperación, la dependencia hacia otras personas. Y después viene un bebé que es absolutamente dependiente de nosotros, donde hay privación de sueño, como ya lo mencionaba también Mariana, donde implica muchos cambios en la pareja y donde toda la identidad de la madre empieza a reorganizarse.
Y entonces surge como que en la mente de las madres una idea y una responsabilidad enorme que es, ahora hay alguien que depende de mí. El embarazo, el parto y el posparto suelen constituir un contexto particularmente potente para la movilización del sistema de apego del adulto. Y pues bueno, quisiera como aquí hacer una precisión importante, y es que las condiciones propias de esta transición pueden aumentar la accesibilidad de necesidades, representaciones y experiencias relacionadas al apego. Mientras puede movilizarse el sistema de apego de la madre, comienza a organizarse otro sistema, ¿no? Que es el sistema de cuidados. Y desde esta perspectiva, el apego y cuidado son sistemas relacionados, pero tienen funciones diferentes, ¿no? Cuando el sistema de apego se activa, busco protección, necesito de alguien. Y cuando se activa el sistema de cuidado, ocurre prácticamente un movimiento complementario, ¿no? Alguien me necesita y yo intento protegerlo. Y entonces el llanto del bebé moviliza al adulto. Cuando se activa el sistema de cuidado, el llanto del bebé moviliza al adulto, nos acercamos, lo cargamos, intentamos entender qué ocurre, se busca calmarlo, se busca protegerlo. Em, y durante esa transición, una mujer puede encontrarse simultáneamente frente a dos experiencias al mismo tiempo, y es: mi bebé me necesita, pero yo también necesito sentirme segura. Y esta paradoja de convertirse en una base segura es como la idea central en la que quisiera que pudiéramos como ahondar un poco hoy, ¿no? Una mujer tiene que comenzar a convertirse en una base segura para alguien en un momento de la vida en que ella misma puede ser que necesite intensamente una base segura. Me parece que esto puede llegar a cambiar nuestra manera de mirar muchas experiencias del embarazo del embarazo y del posparto, porque cuando vemos a una mamá que demanda mucha atención de su pareja, o una mujer que necesita que su propia madre esté cerca, o que experimenta mucho miedo frente a la separación, o que se siente rápidamente vulnerable, a lo mejor y rápidamente pensamos, está siendo demasiado dependiente, o está muy ansiosa, o debería poder hacerlo sola, ¿no? Muchos de los constructos sociales que existen actualmente. Pero desde una perspectiva de apego podríamos preguntarnos algo diferente. ¿Qué necesidad de seguridad está intentando organizar esta mujer mientras aprende a cuidar a otro? Es como intentar dar algo que posiblemente esta madre, y que de pronto vemos mucho dentro del trabajo que hacemos aquí en el instituto, que esta madre está intentando dar algo que muchas veces nunca tuvo, ¿no? ¿Qué ocurre con una mujer que quiere ofrecerle a su bebé una experiencia de cuidado que ella misma nunca recibió, ¿no? Esta mujer que quiere hacer algo diferente, que quiere que su hijo sepa que aquí está, que quiere abrazarlo, que quiere escucharlo, pero detrás de eso puede existir como toda una historia en la que no recibió ese cuidado, ¿no? Y aquí de pronto escuchamos como experiencias de: la primera vez que yo me sentí cuidada fue cuando la enfermera, después de que nació mi bebé, me trajo el alimento y me dijo bonito día, ¿no? Pero yo quiero poderle proporcionar a mi hijo algo diferente. Tener una historia de apego inseguro es importante tener presente que no condena a nadie a reproducirlo con sus hijos. Sabemos que la transmisión intergeneracional no funciona como una copia exacta, ¿no? Pero nuestra historia, nuestra propia historia, sí participa en la manera en que interpretamos las relaciones. Por ejemplo, vamos a imaginar una escena muy sencilla, pues a lo mejor y son las 3 de la mañana, ¿no? Un bebé lleva llorando toda la noche, una madre no ha dormido bien durante los últimos días, lo carga, lo alimenta, lo cambia, camina con él, lo arrulla, y el bebé continúa y continúa llorando, que es una escena que muchas mamás viven de manera constante. Y en algún momento, ella es posible que se sienta desesperada, quizás con enojo, o incluso pueda llegar a pensar: ya no puedo. Imaginemos que esa mujer creció dentro de una familia donde llorar no producía proximidad, sino que tal vez lo que ocurría era: déjenla, no seas exagerada, ¿no? No llores, posiblemente a lo mejor agresiones, o nadie acudía. El llanto de su bebé sabemos que pertenece al bebé, pero lo que ese llanto despierta en ella pertenece también a su propia historia.
Y entonces podemos tener dos sistemas intensamente movilizados. El sistema de cuidados que dice, acércate, protégelo, ayúdalo, mientras su propio sistema puede estar diciendo, puede estar activando sensaciones de miedo, de sentimientos de estar sola, de no saber qué hacer, de necesitar que alguien venga a ayudar. Y si nadie puede ayudarla a reconocer lo que está ocurriendo, ambas experiencias pueden llegar a confundirse, ¿no? Y aquí es en donde llegamos como a este maravilloso trabajo de fantasmas en la guardería, ¿no? En donde experiencias relacionadas con el pasado pueden aparecer muchas veces de manera implícita dentro de la relación con el bebé. Y hay que tener presente algo, que es que el pasado no reaparece necesariamente con un recuerdo justo explícito, sino que puede aparecer con una reacción, una sensación corporal, una intolerancia frente al llanto, miedo a separarse, necesidad de tener todo bajo control, dificultad para poder permitirse recibir ayuda o incluso como una exigencia de ser una madre perfecta, ¿no? Y esto en la clínica puede traernos como hacia una pregunta más aterrizada, ¿no? En lugar de preguntarnos por qué reaccionaste así, a lo mejor y valdría preguntarse qué ocurrió dentro de ti cuando tu bebé lloró o cuando tu bebé reaccionó de esa forma. Y aquí es en donde empieza a aterrizarse un poco la mentalización, ¿no? Que implica, como lo decía Mariana, reconocer que tanto mi bebé y yo tenemos una mente y que esta mente depende de los estados internos, de los deseos, de los miedos, de las necesidades y que la conducta no siempre nos dice de manera transparente lo que nos está ocurriendo de manera interna. Una madre puede escuchar llorar a su bebé y pensar, me está volviendo loco. Pero si existe suficiente espacio mental, puede aparecer otra pregunta, como ¿qué estará sintiendo su bebé? ¿No? Quizá tiene miedo, quizá está sobreestimulado, quizá necesita cercanía, proximidad. Y la mentalización parental tal vez requiere algo un poco más complejo. La madre también necesita preguntarse qué está ocurriendo en mí, qué se está activando en mí frente a este llanto que ya no puedo tolerar, ¿no? O sea, ¿por qué este Exacto. llanto me resulta tan intolerable? ¿Por Sí. qué siento tanto miedo cuando mi bebé se separa de Mm, mí? ¿Por qué mm, siento que si el bebé llora significa que yo estoy fallando, ¿no? sí. ¿Qué es Y mío y qué es del bebé, ¿no? Cuando hablamos de mentalización, ¿no? ¿Qué es mío y qué es del bebé? Eh, exactamente, poderlo separar, poder ubicar la mente eh, del bebé y la mía y cómo la interacción está despertando cosas en mí, ¿no? Para poder entonces bien. sí regular mi interacción. Sí, sí, es muy interesante, Valeria. Vamos a seguir hablando, tenemos un ratito más, por eso a lo mejor quiero pasar o queremos pasar con Zulema la parte del cafecito virtual para intercambiar entre las cinco todo esto que es muy rico, como dice Zuleima, da para muchas conversaciones. Quizá tomaría esta última parte, la presentación de Valeria, que me parece interesante, poder poner el foco en esta mamá, sobre todo hoy en día, en donde hay muchísima exigencia, donde hay esta imagen de la madre divina, con 200 manos, teniendo que trabajar, atender al chico. Y ahí digo, también qué importante la función del padre, no solo como figura de apego de ese bebé, sino de ese padre o quien pueda acompañar a esa madre como regulador, ¿no? Y también hacer hincapié en esto que dijo Valeria, una infancia infeliz, como diría Boris Cyrulnik, no determina nuestra vida, pero la puede condicionar. Y creo que esto que plantea Valeria es muy importante porque entender nuestra propia historia de apego va a ser importante a la hora de vincularnos, porque nuestra historia de apego no tiene más que ver con esto que también decía Laura, Mariana, estos modelos operativos, estos guiones con los que miramos el mundo, se van a activar definitivamente en un nuevo vínculo con un bebé. Entonces, nuestra historia vincular va a resurgir, se va a reactivar en esa historia nueva. La historia de nuestros padres o nuestra figura de apego no es inocua. Es decir, o para hacer lo mismo o para hacer lo contrario, pero nos va a determinar en algún lugar. Y conocer nuestra historia nos va a ayudar a poder, en este ejemplo que Valeria decía, entender un llanto no como quizá una crítica, no como algo que estoy haciendo mal, sino entender el llanto como esto, ¿no? El bebé puede estar sucio, puede tener hambre, y puede darnos a nosotros herramientas para poder reaccionar de una manera positiva a estos pedidos, estas conductas de proximidad que busca el niño, ¿no? Es muy interesante el tema. Me gustaría a lo mejor despertar esta última parte con alguna pregunta.
para entender entonces cómo en algún lugar el cerebro de ese bebé se va formando en las interacciones con esa figura, y cómo podemos en algún lugar desculpabilizar a la madre y al padre, ¿no? Pero sobre todo en este lugar a la madre, ¿no? En donde entender que uno hace lo que puede, ¿no? Con lo que tuvo y también en algún lugar poder superar la propia historia para ser más funcionales, ¿no? No sé quién quiere en algún lugar comenzar. Sí, o sea, como intentar entender como la propia historia de la madre nos ayuda a salirnos como de esta línea de transmisión intergeneracional, de en donde el apego puede convertirse en una manera de culpabilizar a las madres, ¿no? Si tuviste una infancia difícil, pues entonces vas a arañar a tu hijo, pero hay distintas formas de reorganizarse, ¿no? Y aquí, pues la madre también necesita de una base segura, ¿no? Necesitamos preguntarnos, tal vez cuando vemos a una madre que está teniendo dificultades con su bebé, tendríamos que preguntarnos quién está sosteniendo a esa mamá, ¿no? ¿Quién está sosteniendo todas esas necesidades? Porque no se trata nada más de decir, ah, pues ella lo está haciendo mal y tendría que estar siempre disponible para su bebé porque quiere cambiar la historia de su hijo, sino qué recursos tiene esta madre como para poder hacerlo. Y ahí va desde la lactancia, desde los cuidados, desde la interacción, la salud mental, ¿no? O sea, creo que algo que hemos aprendido mucho, que profundizamos mucho, es en intentar entender que todas las madres justo están haciendo lo mejor que pueden y hay que voltear a ver toda su propia historia y los recursos actuales con los que se cuentan, y no solo a nivel individual, sino también a nivel social, a nivel gubernamental, ¿no? Que aquí ya entra como Totalmente. una parte muy importante que es de toda la política y cuánto está apoyando todo este sistema a la maternidad y al cuidado para que pueda darse una lactancia durante 6 meses, por ejemplo. Sí. Sí, y yo pensaba también una pregunta para Laura y Mariana, ¿no? Desde este lugar de la madre, en sus casos clínicos o en su formación, ¿creen que sería importante trabajar con estas madres durante el embarazo para que puedan estar más preparadas? ¿Cómo puede, digamos, para alguna mamá que nos esté escuchando o alguien que pueda tener algún miedo, ¿no? Respecto a la maternidad, ¿cómo podemos desde la clínica, desde este acompañamiento ayudar? Además de que la futura mamá pida ayuda, ¿no? Si se quieren desmutear, ahí va. Bueno, no sé si tú quieras, Laura, pero bueno, hay distintos programas de intervención, incluso tienen como su base en las teorías del apego, ¿no? Entonces, pues digo, la idea es que a nivel gubernamental se pudieran establecer, pero bueno, ahí, por ejemplo, está el Círculo de Seguridad, que tiene como bastante, pues tiene metaanálisis, estudios muy robustos sobre eso, pero desde la cognitiva conductual también está el ABC, o Mother to Baby, o por ejemplo, también hay, en Chile también tienen un programa robusto, ¿no? Con el doctor Lecanier, pero, o sea, creo que es la búsqueda de programas, o sea, de intervención que ayuda porque hacen como una cohesión entre las mamás. Y eso es algo súper importante, o las futuras mamás, porque es una parte de no estigmatizar. ¿Sí? O sea, esto no es como, tiene una enfermedad o tiene un trastorno psiquiátrico, que es la idea que pues estamos buscando, pero no sé si Laura quieras rápidamente agregar algo. Sí, justo también, por ejemplo, en el instituto lo que hemos trabajado son intervenciones desde el embarazo, ¿no? No esperarnos a, a, a ver qué está pasando ya en esa relación ya como más implícita, ¿no? De bebé y mamá, sino que lo empezamos a trabajar desde el embarazo, eh, para ayudar a que estas mujeres puedan empezar a imaginar a estos niños, ¿no? Porque muchas veces no ocurre y ahí es, y no ocurre desde un inicio. Idealmente, tal vez, como dice Mariana, las políticas públicas tendrían que ir orientadas a eso, no para patologizar, ¿no? O diagnosticar a las mujeres, sino para brindarles ese apoyo y que esa transición a la maternidad sea, pues, más digerible. Sí, sí, eso es interesante, ¿no? Porque digo, me ha pasado en la clínica, ¿no? De tener alguna posibilidad de estar con una mamá embarazada, y con mucha culpa porque a lo mejor no estaba conectada
o mismo alguna paciente que ya haber dado a luz y tener el bebé y sentir que a lo mejor tendría que estar haciéndolo mejor o que no lo estaba haciendo bien. Y digo, hay mucha carga, ¿no? Y como decían Laura, Mariana, Valeria, qué importante entender que un adulto regulado es realmente el que puede dar seguridad y regular un bebé. Entonces, qué importante es invertir en ayudar a ese adulto, a esa madre, en poder estar regulada, en poder estar en eje, ¿no? Porque si no es muy difícil la posibilidad de sostener la mente de otro bebé. Claro, Eh, y mira, Vanessa, qué interesante que ellas en México tienen los centros. O sea, hay una propuesta aquí que está bastante adelantada en que mm, ellas atienden, hay un espacio para que las mujeres puedan llegar a hablar de esto en el prenatal y en el perinatal. Entonces, también es muy valioso que las personas que nos escuchen empiecen a educarse y empiecen a reconocer que definitivamente hay unas voces de las madres que sí. necesitamos darle ese espacio, porque no Sí, está pasando. sobre todo su lema, digo, en la perinatal, ¿no? Como en algún lugar se romantiza la maternidad, en un lugar en donde como madres tenemos que estar divinas, felices, dando el pecho, contentas, y eso es muy nocivo, porque en la realidad no es así. La realidad, las que fuimos madres o las que estamos en contacto con niños o con madres, sabemos que es difícil, hay todo un cambio emocional, corporal, sumado a lo laboral, sumado a los vínculos, sumado a la relación de pareja, en donde el A hombre la también puede cultura, educarse a la cultura, puede educarse en un lugar hasta de celos. Entonces, hay mucho ahí para trabajar sistémico, ¿no? Pero me parece que es muy importante y pongo en valor, ¿no? Tanto Laura, Mariana, Valeria, el trabajar con estas mujeres, ¿no? En donde, vuelvo, no todos tienen la misma experiencia y hay mujeres que pueden tener hasta un rechazo con ese bebé y eso no las hace malas madres, eso tiene que ver con historias, ¿eh? Y con la posibilidad de tener ganas de aprender a ver cómo me puedo relacionar diferente, ¿no? Es un tema difícil, es un tema vasto también, Zuleima. Hay preguntas que estamos en los últimos minutitos del no Facebook. tenemos, no tenemos preguntas del Facebook. Probablemente van a estar llegando en lo sucesivo de esta semana y bueno, les compartiremos a nuestras Sí. invitadas. Eh, Sí, Quizá me gustaría, Mariana, sí. Y yo quisiera agregar que pues ahorita estamos viviendo, bueno, no sé si les ha llegado esta noticia acerca del Lindsey Clancy, ¿no? Que es tomó esta mm, persona en Estados Unidos que pues el sistema de salud le falló a pesar de que tener un sistema muy robusto, que bueno, ella pues desarrolló ciertos síntomas de salud mental, bueno, psiquiátricos y que pues por desgracia tuvo un final bastante triste, pero que te ya va llevando a todo esto de cómo ella hizo lo mejor que pudo y sin Mm, embargo al momento de pedir ayuda, a enfermeras psiquiátricas, psiquiatras, etcétera, como que faltó el sostén psicoterapéutico. ¿No? mm. Entonces, yo creo que sí es un caso muy importante que va a generar como, pues a lo mejor mayor conciencia en la salud perinatal. Ujú. Sí, me sí, hiciste por eso las recordar. mujeres, Ujú. sí, dale, Zulema. No, que Mariana me hace recordar con este caso también que muchas de las mamitas que, que digamos que se enfrentan por primera vez a este espacio de ser madres, ahora le llamo espacio porque se me hace como que es un proceso mientras se empieza como a despertar esa sensibilidad materna, que a veces la familia también tiene mucha presión, no solamente el sistema médico, sino el sistema familiar de tienes que, y eso también es como para que entendamos que todo este proceso de apego, todo este proceso del desarrollo de la sensibilidad perinatal va a llevar un espacio. Sí, totalmente. Por eso quien nos está escuchando, creo que es importante estos conceptos, ¿no? Más rasos, más populares. Es no culpabilizarse, entender que es una situación difícil para todas las mujeres, pedir ayuda, dejar de mirar esta maternidad desde la romantización, porque no es así. La maternidad tiene momentos de extremada felicidad, pero como todo vínculo tiene sus complejidades, ¿eh? Y creo que es importante quizá lo que queremos desde este programa informar o de alguna manera poner sobre la mesa. Que no caigamos en eso, en las fotitos del Instagram de lo que es ser madre. Cada uno es madre como puede, busquemos tribu,
Se cría en tribu, como diría Bowlby, busquemos tribu, no nos aislemos. Si hablamos de la pandemia, lo difícil que fue para todas esas mujeres parir en soledad, ¿no? Sin tribu, salvo con los afectos más cercanos, y entender esto que quizá para ir terminando dejaría que cada una pueda decir alguna palabra, y vamos a retomar, Zulema, este programa porque obviamente nos quedó muy corto, pero esto de entender en algún lugar qué importante que es la posibilidad de tener una madre en eje, una madre acompañada, una madre en eje, una madre contenida, que es esa persona que va a sostener. Madre, cuando decimos madre, ahí lo aclaró también muy bien Mariana, cualquier persona que cumpla el rol maternal, no es la madre mujer, es quien cumple ese rol. Y lo importante entonces es la sensibilidad. Y la sensibilidad se va construyendo al principio como mamás, no sabemos y decimos, bueno, le ponemos palabras, está enojada, está enojado, está triste, pero también poder empezar a tomar esa distancia de el bebé y yo, ¿no? Pero sobre todo esto, ¿no? ¿Alguna palabra, alguna frase se pueden desmutear? Algo para ir cerrando el programa y el tema de hoy. No, pues yo quisiera como agradecerles muchísimo y tener presente o dejar como esta reflexión de que para que alguien pueda sostener o pueda cuidar, requiere también ser sostenida, ¿no? Y a veces tenemos que detenernos a escuchar a estas historias, a estas personas para ver qué es lo que está necesitando para que pueda proporcionar estos cuidados hacia el otro. Pero muchas gracias por la invitación y con gusto Excelente. podremos estar acá en alguna otra ocasión. Bien, Laura, Mariana, ¿alguna palabra que les refleje el final de este programa? Comentario, si quieren. Yo, no, ¿tú, Laura? Sí. Más maneras. No, No, solo agradecer la invitación y también como de manera creo que es bien importante abrir estos temas para que cada vez haya menos historias, ¿no? Tan trágicas, y que podamos intervenir como socialmente desde antes. Gracias, Laura. y yo, bueno, a mí me gusta mucho en Círculo de Seguridad un esquema donde vienen unas manos que contienen, sostienen y protege y dice que los papás, aquí lo tengo anotado, los papás y las mamás es que son cuidadoras, que sean más grandes, más fuertes, más sabias y más amables, ¿no? Entonces eso es algo que me gustaría como transmitir. Muy lindo, Mariana, muchísimas gracias. Bueno, Llegamos al final, Zuleima. son mis palabras, Vanessa. Sí, por Mis eso, palabras. Ok, para el mis final era tu palabras son, palabra, tú cierras. mis palabras son bienvenidos ya a México, felicitaciones, buen viento y buena mar, les deseo lo mejor. Y los demás Ian que nos están viendo, porque sé que hay más Ian aquí presentes viéndonos, bienvenidas nuestras compañeras y bueno, ya nos estaremos viendo en otros momentos. Y Vanessa. escuchamos tu frase, tu palabra. Yo estaba esperando tu palabra, tu Bueno, palabra de cierre. mi palabra de cierre, ¿Qué te proceso, re- mi gente, Bien. proceso. Tenemos que empezar a vivir procesos y a buscar herramientas, que ya sabemos que la ciencia ha avanzado mucho, y en que esto de lo perinatal es una oportunidad, sobre todo para Colombia. Les hablo desde Colombia, les hablo desde las necesidades que tenemos acá desde la psicología perinatal. Entonces, a las mamitas que nos escuchan, que sepan que hay muchos recursos, pero llevan su proceso. Excelente, totalmente. Por eso salimos de la romantización para ver la realidad con lo lindo y con lo feo. Muchísimas gracias, Laura, Mariana, Valeria y a mi queridísima copartner, Zuleima Lucía León Valle. Terminamos este programa que queda grabado en el canal de YouTube Conversaciones sobre Apego y nos vemos de aquí a 15 días. Muchísimas gracias. Chaito, gracias. Muchas gracias.